Ahí acaba de decodificar el manuscrito bíblico más antiguo del Vaticano, y lo que encontró enterrado dentro de esas páginas antiguas tiene a los académicos cuestionando todo lo que creíamos saber sobre la Biblia que tienes en tus manos hoy. Ocultas dentro del Códice Vaticano, la Biblia más antigua que sobrevive en la Tierra, hay correcciones deliberadas, hechas por manos desconocidas a lo largo de siglos, registradas en la tinta, pero nunca completamente cartografiadas, hasta ahora. Por primera vez en 1700 años, la inteligencia artificial ha hecho lo que ningún académico humano pudo: leer cada marca, cruzar cada manuscrito y rastrear cada alteración para revelar la historia viva y disputada de cómo la Biblia fue realmente escrita, copiada y cambiada a lo largo del tiempo. Esta no es una historia sobre teorías de conspiración o evangelios suprimidos. Esto es algo mucho más inquietante, porque es completamente real, está sucediendo ahora mismo. Y cuanto más profundo va el algoritmo en estas páginas antiguas, más urgentes son las preguntas que plantea sobre lo que el documento más importante de la historia humana realmente dice. El documento que lo inició todo el Códice Vaticano ha estado en la Biblioteca Apostólica Vaticana desde al menos 1475, cuando apareció por primera vez en el catálogo oficial de la biblioteca. Los académicos lo han conocido durante siglos, los teólogos han discutido sobre él, los papas lo han custodiado. Pero aquí está la cosa de la que casi nadie habla. Saber que un documento existe y poder leerlo completamente son dos cosas totalmente diferentes. Escrito en algún momento entre el 300 y el 325 después de Cristo, el Códice Vaticano es el manuscrito bíblico sustancialmente completo más antiguo del planeta. Está escrito en griego, sobre vitela hecha de piel animal, en un estilo de escritura formal llamado uncial. Todas letras mayúsculas, sin espacios entre las palabras, sin signos de puntuación en ninguna parte. 3 columnas densas por página. Más de 1300 páginas que sobreviven. Contiene la mayor parte del Antiguo Testamento griego, la versión traducida del hebreo conocida como la Septuaginta, y el Nuevo Testamento, menos un puñado de secciones posteriores. Cada Biblia en inglés que has tenido en tus manos, King James, NIV, ESV, rastrea su texto a través de siglos de erudición que conduce, en última instancia, a manuscritos como este. Pero el Códice Vaticano no está solo en las bóvedas del Vaticano. La biblioteca también guarda el Códice Marcialiano, un manuscrito griego del siglo VI de la Septuaginta, repleto de anotaciones marginales escritas por lectores antiguos a lo largo de los siglos. Argumentos, correcciones, referencias cruzadas, observaciones teológicas dejadas por académicos que llevan mucho tiempo muertos. Y luego está el Papiro 75, donado a la Biblioteca Vaticana en 2007, que data de finales del siglo II o principios del III después de Cristo. Contiene porciones sustanciales de Lucas y Juan en griego. El Papiro 75 es más antiguo que el Códice Vaticano por más de un siglo. Es uno de los testigos físicos más tempranos de las palabras del Nuevo Testamento que la humanidad posee. Juntos, estos 3 manuscritos no son curiosidades, son el fundamento. Y durante la mayor parte de la historia registrada, casi nadie pudo acceder a ellos por completo. Aquí está porque eso importa más de lo que probablemente te das cuenta, y porque lo que la IA acaba de cambiar podría reescribir cómo 2.000 millones de personas entienden su propia escritura. Si la idea de que podríamos haber estado leyendo una Biblia parcialmente oscurecida durante 17 siglos te mantiene despierto por la noche, suscríbete ahora mismo, porque este video es apenas el comienzo de lo que los investigadores están encontrando dentro de estas bóvedas. El muro que la erudición nunca pudo escalar. La Biblioteca Apostólica Vaticana guarda un estimado de 80.000 manuscritos y más de 1,6 millones de libros impresos. Detente a pensar en eso por un momento. 80.000 manuscritos, miles de ellos directamente relacionados con el cristianismo primitivo. Comentarios antiguos, textos litúrgicos, anotaciones marginales, fragmentos de obras que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Y este es el problema. Un solo académico capacitado, trabajando con acceso total y condiciones ideales, podría transcribir unas pocas páginas de texto manuscrito en griego antiguo por día. Unas pocas páginas, por día. Los escribas antiguos usaban un sistema de abreviaturas llamado nomina sacra, un conjunto de abreviaturas para nombres sagrados. Palabras como Dios, Señor, Jesús y Cristo se contraían en formas abreviadas que requerían una decodificación especializada para leerse. La escritura misma cambiaba según la región y según el siglo.
Un académico experto en escritura uncial griega del siglo IV podría tener dificultades con la mano de un anotador del siglo VI que escribía en una tradición diferente, y eso suponiendo que la tinta no se haya desvanecido, suponiendo que la página no haya sido dañada por la humedad o el fuego o 700 años de almacenamiento en condiciones que no siempre fueron óptimas. ¿El resultado? La mayor parte de lo que existe en esos 80.000 manuscritos nunca se ha leído por completo, no suprimido, no oculto, simplemente intacto, esperando, porque nunca hubo suficiente tiempo y nunca suficientes ojos capacitados. Piensa en lo que eso realmente significa en la práctica. Los más grandes académicos de manuscritos bíblicos de la historia, hombres y mujeres que dedicaron carreras de 40 años a este trabajo, podrían producir una transcripción completa y confiable de unos pocos cientos de páginas de un códice importante en toda una vida. El Vaticano guarda 80.000 manuscritos. La aritmética no es difícil de hacer. A ese ritmo, trabajar a través de toda la colección llevaría no siglos, sino milenios. Y el problema se agrava. La transcripción es solo el primer paso. Después de que un documento es transcrito, necesita ser comparado con otros manuscritos para identificar lecturas variantes, lugares donde diferentes copias antiguas dicen cosas diferentes. Esas variantes necesitan ser analizadas para determinar qué lectura es probablemente más antigua, cuál es probablemente una corrección, y qué revela el patrón de cambios sobre cómo se transmitió el texto. Ese trabajo comparativo, llamado crítica textual, requiere tener múltiples documentos en mente simultáneamente. Un académico trabajando solo, físicamente presente con un manuscrito en una biblioteca, no puede hacer ese trabajo de manera eficiente contra un manuscrito alojado en una ciudad diferente, en un continente diferente. Durante generaciones, esto significó que la imagen completa de cómo se desarrolló y cambió el texto de la Biblia a través de los primeros siglos del cristianismo simplemente estaba fuera de alcance. Los académicos produjeron un trabajo extraordinario bajo restricciones extraordinarias, trabajo cuidadoso, minucioso, brillante, pero siempre a partir de fragmentos, siempre a partir de comparaciones incompletas, siempre limitados por las realidades físicas de cuántas páginas una sola mente humana podía contener a la vez. Y mira esto, el documento que está en el centro de todo ello, el Códice Vaticano, la Biblia más antigua del mundo, nunca había sido cartografiado de manera comprensiva en cuanto a las correcciones escritas en sus propias páginas por las manos de escribas anónimos que vivieron y murieron hace más de 1000 años, hasta que las máquinas empezaron a leer. La noche en que un equipo en Roma rompió el muro. Imagina un laboratorio de computación en la Universidad Roma III en Roma, 2016. Un equipo de investigadores, científicos de la computación y académicos de humanidades trabajando entre disciplinas de una manera que habría parecido imposible una década antes, está mirando imágenes escaneadas de escritura medieval del Archivo Apostólico Vaticano. Escritura latina densa, apretada, estilizada, miles de páginas de ella. Documentos que generaciones de académicos habían querido leer, pero nunca habían tenido el tiempo o las herramientas para procesar a escala. Están construyendo algo llamado in codis ratio, en latín, aproximadamente, un método dentro del código. El objetivo es específico y audaz: entrenar una red neuronal para reconocer letras individuales en la escritura manuscrita de manuscritos medievales. No texto mecanografiado, no libros impresos. Escritura manuscrita real, con todas sus inconsistencias, sus variaciones regionales, sus manchas de tinta y sus siglos de daño acumulado en las páginas. Alimentan el sistema con miles de muestras de letras etiquetadas individualmente, extraídas de la misma tradición manuscrita que están tratando de decodificar. Lo dejan entrenar, lo prueban contra páginas nuevas, identifican dónde falla, corrigen los modos de falla y lo entrenan de nuevo. Este es el trato. Lo que construyen no solo funciona a una escala que cambia lo que es posible. El sistema in codis ratio puede procesar páginas de manuscritos a velocidades que los académicos humanos no pueden aproximar. Identifica caracteres incluso cuando las letras aparecen en formas ligeramente diferentes a través de diferentes manos de escribas. Su precisión mejora con cada documento que procesa, y el equipo construye un bucle de retroalimentación dentro del sistema, conectándolo con estudiantes voluntarios que actúan como científicos ciudadanos, revisando las transcripciones de la máquina y validando sus resultados, haciendo todo el sistema progresivamente más inteligente.
Lo que hace a Ink-Codice Ratio tan significativo no es solo la velocidad, es la consistencia. Un académico humano, trabajando a través de un manuscrito denso, inevitablemente se perderá cosas. Una marca tenue en un margen, una letra parcialmente sobrescrita, una corrección tan sutil que se funde con la tinta circundante. La fatiga agrava el problema. Un investigador trabajando en su 14ª hora sobre la página de un manuscrito dañado no está produciendo la misma calidad de análisis que producía en la primera hora. La máquina no tiene tal limitación. Aplica el mismo estándar de atención a la página 10.000 que aplica a la página 1. Lo que Ink-Codice Ratio demuestra, definitivamente, es que el muro técnico entre los manuscritos antiguos y la erudición digital moderna puede ser derribado. El aprendizaje automático puede aprender a leer lo que los ojos humanos eran demasiado pocos y demasiado lentos para procesar a escala. Pero ese es solo el primer piso de lo que la IA está haciendo ahora dentro del Vaticano. El siguiente piso es donde las cosas empiezan a volverse genuinamente inquietantes, porque es donde las máquinas dejan de solo leer el texto y empiezan a encontrar lo que estaba oculto dentro de él. Lo que el algoritmo encontró en la Biblia más antigua. Aquí es donde necesitas prestar mucha atención, porque esta es la parte que casi ninguna cobertura general explica correctamente. El Códice Vaticano no es un documento limpio, nunca lo fue. A través de sus más de 1.300 páginas, múltiples correctores, diferentes escribas trabajando en distintos puntos de la historia, recorrieron el manuscrito y alteraron lo que encontraron. Algunas correcciones parecen estar restaurando una lectura anterior, otras introducen nuevas. En al menos algunos pasajes, un corrector parece haber cambiado el texto, y un segundo corrector volvió más tarde y lo cambió de nuevo. Cada una de esas marcas es información, no ruido, información. Son evidencia de los debates vivos que las comunidades cristianas antiguas estaban teniendo sobre lo que la Escritura realmente decía. Revelan qué pasajes fueron disputados, qué palabras estaban en disputa, qué lecturas una tradición defendía y otra rechazaba. El Códice Vaticano no es solo la Biblia más antigua, es un registro forense de 17 siglos de discusión sobre lo que la Biblia debería ser. Así es como un paleógrafo, un especialista en escritura antigua, aborda esto. Cuando miras un pasaje corregido en el Códice Vaticano, estás mirando capas físicas. El texto original, escrito en la mano primaria en algún momento entre el 300 y el 325 después de Cristo. La primera corrección, posiblemente escrita décadas o siglos después, en tinta ligeramente diferente, con un trazo de pluma ligeramente diferente. A veces una segunda corrección sobre esa. Cada una de estas manos puede en principio ser datada, ubicada regionalmente y asociada con una tradición de escribas, si puedes analizarlas con suficiente precisión a través del manuscrito completo y comparar los resultados contra otros documentos del mismo periodo. Pero esto es lo que hace esto tan significativo. Rastrear esas correcciones manualmente, a través de miles de páginas, y luego compararlas contra las lecturas en el Papiro 75, que precede al Vaticano por más de un siglo, y contra las anotaciones marginales en el Códice Marchaliano, requería un tipo de análisis comprensivo y paralelo que ningún equipo de investigación humano podía lograr prácticamente. Necesitarías tener cada corrección en cada manuscrito en tu cabeza simultáneamente. Necesitarías ver el patrón completo de una vez. Un académico examinando el Códice Vaticano en la Biblioteca Vaticana y un colega examinando un manuscrito relacionado en una biblioteca en Atenas o Londres estaban, hasta hace poco, trabajando en aislamiento efectivo el uno del otro, con sus hallazgos filtrándose a través de décadas de erudición publicada antes de que cualquier comparación fuera posible. La IA puede hacer lo que esos académicos aislados no podían, y puede hacerlo a través del manuscrito completo simultáneamente. El proyecto en curso Digivat Lib de la Biblioteca Apostólica Vaticana, lanzado a principios de la década de 2010, ha estado digitalizando sistemáticamente las posesiones más significativas de la biblioteca usando imágenes multiespectrales de alta resolución. Fotografía que captura las páginas de los manuscritos en longitudes de onda de luz más allá de lo que el ojo humano puede ver. Infrarrojo, ultravioleta. Longitudes de onda que revelan texto desvanecido, contenido borrado, capas de tinta invisibles en fotografías estándar. Sistemas robóticos manejan el volteo físico de páginas en los documentos más frágiles, eliminando el riesgo de daño del contacto humano. La escala de la operación es significativa. Miles de manuscritos procesados, miles más en cola. Y las herramientas de IA
procesan las imágenes resultantes, señalando correcciones, identificando manos de escribas, cartografiando variaciones textuales a través de múltiples manuscritos a velocidades que comprimen lo que habrían sido décadas de erudición comparativa en meses de procesamiento de máquina. Esto es similar, en principio, a lo que las herramientas de IA ya han logrado con los rollos del Mar Muerto, donde el aprendizaje automático se usó para analizar patrones de escritura y determinar, con confianza estadística, cuántos escribas diferentes contribuyeron a documentos específicos y cuándo. La misma lógica analítica aplicada al Códice Vaticano no solo transcribe el texto, cartografía la historia de la intervención humana en él. Y mira esto. Cuando esos sistemas de IA cartografían las marcas de los correctores en el Códice Vaticano y las cruzan con las lecturas anteriores del Papiro 75, lo que están construyendo, por primera vez en la historia de la erudición, es una imagen completa de cómo el texto bíblico realmente cambió entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo. Eso es lo que decodificado realmente significa aquí. No un código secreto, no un evangelio oculto. La decodificación de un patrón de cambio que fue escrito en el texto a lo largo de 1700 años y que ninguna mente humana individual tuvo el poder de procesamiento para cartografiar por completo hasta ahora. Lo que los márgenes han estado ocultando. Ahora considera el Códice Marchaliano, el manuscrito griego del siglo VI de la Septuaginta, y considera sus márgenes. Los lectores antiguos escribían directamente sobre las páginas. Académicos, monjes, teólogos, personas que vivieron y estudiaron y discutieron sobre estos textos 1000 años antes de que se inventara la imprenta. Dejaron sus pensamientos en el espacio en blanco alrededor de las columnas, citas de otras tradiciones manuscritas, lecturas variantes que habían encontrado en otras copias, objeciones teológicas, correcciones y referencias cruzadas a pasajes que creían que estaban siendo mal interpretados. Estas anotaciones marginales no son decoración. Son el registro de siglos de conversación académica, debates que estaban sucediendo en tiempo real mientras el texto de la Biblia todavía estaba siendo transmitido y copiado y discutido. Cuando lees una nota marginal en el Códice Marchaliano, estás leyendo los pensamientos de un académico que estaba lidiando con la misma pregunta que tú podrías hacer hoy. ¿Es esto lo que el texto original realmente decía? Este es el problema. Esas anotaciones eran en gran medida inaccesibles. La escritura es pequeña. Las abreviaturas son densas. Los estilos de escritura varían enormemente entre los diferentes anotadores, que pueden haber escrito en los márgenes con décadas o incluso siglos de diferencia. Muchas de estas notas marginales en los principales manuscritos vaticanos permanecen imperfectamente transcritas incluso hoy, porque simplemente nunca hubo suficientes académicos capacitados con suficiente tiempo para trabajar a través de todas ellas. Los sistemas de IA, entrenados en diversas manos de escribas antiguos, ahora pueden procesar anotaciones marginales junto al texto principal, generando transcripciones legibles por máquina de todo lo que hay en la página, no solo de las columnas principales. Cuando esas transcripciones alimentan herramientas de análisis de patrones, surge información completamente nueva. ¿Qué pasajes atrajeron la mayor cantidad de anotaciones? ¿Qué lecturas variantes estaban siendo disputadas activamente por académicos antiguos? ¿Cómo se difundieron, o fueron suprimidas, tradiciones interpretativas específicas a través de diferentes familias de manuscritos y diferentes siglos? Y esto es lo que eso significa en la práctica. Antes del análisis asistido por IA, un investigador estudiando la historia de anotaciones de un solo pasaje en el Códice Marchaliano podría pasar semanas trabajando a través de las notas marginales relevantes a mano, cruzándolas contra otros manuscritos, comprobando las abreviaturas contra convenciones de escribas conocidas, construyendo una imagen de la tradición anotativa, una nota a la vez. El resultado sería cuidadoso y valioso, pero también sería estrecho, limitado por las restricciones prácticas de lo que una persona podía procesar. La IA puede hacer ese mismo trabajo a través del manuscrito completo en una fracción del tiempo, y puede hacerlo mientras cruza simultáneamente los resultados contra los patrones de correctores en el Códice Vaticano y las lecturas anteriores del Papiro 75. El resultado no es un reemplazo de la erudición humana, es un amplificador, uno que permite que la perspicacia de los académicos humanos opere a través de un alcance de evidencia que antes era imposible de mantener junto. Esto es la IA, reconstruyendo una conversación académica que fue escrita en los márgenes de la Biblia más antigua del mundo y luego, efectivamente, perdida durante 1000 años. No porque alguien la ocultara,
porque nadie tenía las herramientas para leerla a escala, hasta ahora. Y cuanto más profundo van los sistemas de IA en estos documentos, a través de las imágenes multiespectrales, a través de las capas de correctores, a través de las anotaciones marginales, más claramente emerge una imagen de cuán dinámica, disputada y humana fue realmente la transmisión del texto bíblico. Lo que plantea una pregunta que puede ser lo más importante que te lleves de este video. ¿Lo que viene después y por qué lo cambia todo? La aplicación de la IA a los manuscritos vaticanos no es un proyecto terminado. Es uno que se está acelerando. Los investigadores ahora están desarrollando sistemas de IA capaces de análisis semántico, herramientas que no solo transcriben el texto antiguo, sino que lo analizan en busca de patrones temáticos, conexiones intertextuales y características estilísticas a través de colecciones de manuscritos completas simultáneamente. Aplicada a las posesiones de 80.000 manuscritos del Vaticano, este tipo de herramienta podría sacar a la luz conexiones entre documentos que los académicos nunca han podido examinar juntos. Referencias cruzadas, fuentes compartidas, transmisiones paralelas de pasajes disputados a través de diferentes comunidades cristianas en diferentes regiones y siglos. Piensa en lo que eso significa. La Biblioteca Apostólica Vaticana guarda no solo el Códice Vaticano y el Códice Marcialiano y el Papiro 75, guarda 80.000 manuscritos, un archivo que contiene textos de todo el amplio recorrido de la historia cristiana primitiva, en múltiples idiomas, de múltiples regiones, representando el registro documental acumulado de una de las principales religiones del mundo a través de 2000 años. Un sistema de IA semántico, capaz de analizar todo ese archivo simultáneamente, no sería solo una versión más rápida de lo que los académicos humanos han estado haciendo. Sería capaz de un tipo de comprensión sintética, trazando conexiones a través del cuerpo completo de evidencia, que simplemente nunca ha existido antes. También hay esfuerzos activos para extender las imágenes multiespectrales e hiperespectrales, capturando páginas a través de infrarrojo, ultravioleta y otras longitudes de onda, para recuperar texto que se ha desvanecido por completo más allá del alcance de la fotografía estándar. La misma clase de herramientas de procesamiento de imágenes de IA que recientemente hizo legibles partes de los rollos de Herculano, papiros romanos antiguos carbonizados por la erupción del Vesubio en 1900, el 79 después de Cristo, sellados e ilegibles durante casi 2000 años hasta que el escaneo de rayos X y el aprendizaje automático los abrieron, puede en principio aplicarse a páginas dañadas del Códice Vaticano o del Papiro 75. ¿Qué significa eso? Significa que puede haber texto en la Biblia más antigua del mundo que ningún ser humano ha leído desde el siglo IV después de Cristo, no porque fuera borrado, sino porque 17 siglos de envejecimiento lo hicieron invisible al ojo desnudo, y la IA ahora es capaz de encontrarlo. La Biblia que has estado leyendo, King James, NIV, ESV, es una traducción de una tradición manuscrita copiada, que se extiende hacia atrás a través de documentos como el Códice Vaticano, hasta el Papiro 75, hasta los textos griegos originales de los siglos I y II. Cada paso en esa cadena importa. Cada corrección, cada lectura variante, cada anotación marginal es un punto de datos para entender lo que los textos originales realmente decían y lo que se cambió a lo largo del camino. Y por primera vez en 17 siglos de erudición, la IA está dando a los investigadores las herramientas para cartografiar esa cadena completa, no en fragmentos, no en el trabajo de una generación de académicos, sino de manera comprensiva, comparativa y con una precisión que ninguna generación anterior podría haber imaginado. La Biblia más antigua, por fin, está siendo leída por completo. Aquí es donde aterrizamos, y esto es importante. Ningún sistema de IA ha descubierto evangelios perdidos en las bóvedas del Vaticano. Ningún código oculto ha sido desbloqueado dentro del Códice Vaticano. Las notas marginales en el Códice Marcialiano no contienen revelaciones suprimidas. Esa versión de esta historia no es real y no necesita serlo, porque la historia real es más significativa de lo que cualquier titular sensacionalista podría capturar. Lo que la IA ha hecho y lo que continúa haciendo ahora mismo en proyectos de digitalización y análisis en curso es eliminar las barreras físicas y prácticas que impidieron que los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo fueran leídos por completo durante 17 siglos. Le ha dado a los académicos la capacidad de cartografiar cada marca de corrector en el Códice Vaticano,
Esas alteraciones antiguas y deliberadas que registraron los debates vivos del cristianismo primitivo a través de 1000 años de copiado. Ha permitido el cruce de esas correcciones contra las lecturas anteriores del Papiro 75, el manuscrito del siglo II que precede al Vaticano por más de un siglo y que la Biblioteca Vaticana ha guardado desde su donación en 2007. Ha generado transcripciones legibles por máquina de las anotaciones marginales en el Códice Marchaliano que codifican 1000 años de debate académico perdido, y ha hecho todo esto de manera comparativa, simultánea, a una escala que ningún equipo de investigación humano podría replicar. Eso es lo que significa decodificado, no un secreto abierto a la fuerza. Un documento, finalmente, completamente, leído. Un académico basado en Lagos o Manila o Sao Paulo ahora puede acceder a imágenes multiespectrales de alta resolución del Códice Vaticano en DigiVatLib y ver los mismos datos con los que están trabajando los investigadores basados en el Vaticano. Imágenes que capturan el manuscrito en longitudes de onda de luz que el ojo humano ni siquiera puede ver, revelando capas de texto y corrección que la fotografía estándar pasa por alto por completo. Las barreras geográficas y financieras que hicieron de la erudición seria de manuscritos bíblicos un privilegio de una élite diminuta se están disolviendo en tiempo real. Y eso importa. Cambia quién puede participar en la investigación en curso más importante de la historia de la religión. Considera lo que este momento significa para los miles de millones de personas alrededor del mundo, para quienes la Biblia no es un objeto académico, sino un documento vivo de fe. Una erudición más precisa produce mejores traducciones. Mejores traducciones producen lecturas más fieles. Y lecturas más fieles sirven a comunidades en cada continente y cada tradición cristiana, católica, protestante, ortodoxa, evangélica, que dependen de esas traducciones para entender sus creencias, su historia y su lugar en el mundo. Las herramientas de IA, trabajando a través de los manuscritos del Vaticano, no están solo sirviendo a la curiosidad académica. Están sirviendo a la integridad de un documento que da forma a cómo cientos de millones de personas entienden su relación con Dios, con la historia y entre sí. Y esto es lo que mantiene despiertos a los investigadores. Los sistemas de IA todavía están yendo más profundo. Hay 80.000 manuscritos en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Miles de ellos contienen material cristiano primitivo que nunca ha sido analizado por completo. Las capas de correctores en el Códice Vaticano han sido parcialmente cartografiadas, pero no completadas de manera comprensiva. Las anotaciones marginales en el Códice Marchaliano todavía están siendo procesadas. El Papiro 75, donado al Vaticano apenas en 2007, todavía está produciendo nuevos datos comparativos a medida que las herramientas de IA se vuelven más sofisticadas. La decodificación de la Biblia más antigua del Vaticano no está completa. Está en marcha, se está acelerando, y el ritmo de descubrimiento solo va a aumentar a medida que las herramientas se vuelvan más afiladas. ¿Y lo que está revelando? Una capa a la vez, una marca de corrector a la vez, una antigua nota marginal a la vez, es la imagen más completa que el mundo ha tenido jamás de dónde vino realmente la Biblia. El gigante dormido no solo está despierto. Por primera vez en 1700 años, por fin está, completamente, hablando. Y lo que está diciendo, lenta, metódicamente, una página antigua a la vez, puede resultar ser lo más trascendental que cualquier algoritmo haya sido jamás llamado a leer. Si quieres seguir lo que estos sistemas de IA encuentren a continuación, mientras continúan trabajando a través de los 80.000 manuscritos del Vaticano y la digitalización del Códice Vaticano avanza más profundo en sus capas de correctores y anotaciones marginales, suscríbete y presiona la campana de notificaciones, porque los investigadores que trabajan en este proyecto no han terminado, y nosotros tampoco,